Hola, ¿cómo estás? En este video veremos por qué el cálculo diferencial e integral es tan difícil. Este video es presentado por Pregunta-Respuesta, el canal donde encontrarás la respuesta a todo. Gracias a Gonzalo Pérez, Danilo Renzi, Sergio Hernández y Alberto Castro por compartir sus opiniones con nosotros. Busquemos la primera respuesta de Gonzalo Pérez. Quizá para estudiantes sea así, pero el cálculo diferencial e integral sirve justamente para simplificar conceptos muy abstractos, que a veces son difíciles o imposibles de comprender en forma intuitiva. Pensemos por ejemplo en el reabastecimiento de aviones en vuelo. Para que la operación sea posible, se deben dar dos condiciones. Los aviones deben coincidir en la misma hora y lugar de encuentro o rendezvous. Todos deben volar a la misma velocidad. En forma matemática. Math. X, t/0, igual a y, t/0. Math. Las posiciones de dos aviones en el mismo instante inicial son iguales. Math. Frac. Math rm, d. X, t. Math rm, d. T, igual a, frac. Math rm, d. Y, t. Math rm, d. T, math. Sus velocidades son iguales. Esto no es más que una ecuación diferencial con condiciones de borde. El ejemplo es sencillo porque es intuitivo, pero hay muchos fenómenos que no son tan simples, y la única manera de resolverlos es entendiendo cómo se relacionan cantidades, y las tasas o velocidades con que cambian esas cantidades. La pandemia de C-19 es otro ejemplo de cálculo diferencial e integral. La pandemia plantea varias situaciones a los sistemas de salud de los países. El virus se propaga en la población con una cierta velocidad. Un porcentaje de esa población va a enfermar de gravedad y va a necesitar ingresar a una UCI. Los pacientes pueden pasar días o semanas internados, o sea, la recuperación y el contagio ocurren a velocidades, promedio, distintas. Las UCI tienen recursos limitados, solo pueden atender una cantidad finita de pacientes en cualquier momento. En forma intuitiva, se deduce que las UCI van a poder enfrentar la pandemia si la tasa de contagios es menor que la tasa de recuperación, o sea, hay más egresos que ingresos, y en cualquier día la ocupación de camas es menor al 100%. En términos matemáticos. Math. CG. T. Math. Casos graves en el tiempo. Math. RT. Math. Recuperados en el tiempo. Math. Frac. Math RM. D. CG. T. Math RM. D. T. Math. Casos graves diarios, o tasa con que varía la curva de ingresos a UCI. Math. Frac. Math RM. D. RT. Math RM. D. T. Math. Recuperados diarios, la tasa con que se dan de alta pacientes. Las UCI podrán funcionar si se dan dos condiciones. Math. Frac. Math RM. D. RT. Math RM. D. T. GQ. Frac. Math RM. D. CGT. Math RM. D. T. Math. Recuperados diarios mayor o igual que casos diarios. Math. Int T. Centro circunflejo T más 1. Frac. Math RM. D. RT. Math RM. D. T. Frac. Math RM. D. CGT. Math RM. D. T. DT. Lex 100%. Math. En cualquier día, el total de pacientes internados debe ser menor al 100%. El cálculo integral ayuda a predecir la ocupación de camas cuando el ritmo de ingresos y egresos es distinto. Este ejemplo sencillo es la base de las políticas de salud de todos los gobiernos. Un ejemplo más sofisticado es la jaula de Faraday, el fundamento del blindaje antiestático de cables y aparatos eléctricos. La jaula de Faraday protege el interior de campos eléctricos de millones de voltios, gracias a que aprovecha la ley de Gauss. Usando una superficie conductora cerrada para cancelar el flujo eléctrico neto. Math. phi/e igual a OINT/S, override arrow E, CDOTD, override arrow S, math. La ecuación es larga de explicar aquí, pero podemos decir en forma sencilla que el flujo eléctrico, math, phi/e, math, es igual a suma, integral, de todas las líneas de campo eléctrico que entran y salen de una superficie cerrada. Como todas las líneas que ingresan son iguales a las que salen, la integral es igual a 0. Si la superficie es conductora, las cargas en la superficie se van a redistribuir para compensar el espacio con carga nula en el interior, y mantener las cosas en orden en el exterior como si no hubiera jaula. Por eso un rayo ingresa a un punto y sale por otro sin cruzar el interior. Seguimos con la respuesta de Danilo Renzi. El cálculo diferencial e integral es considerado difícil porque requiere conocimientos de base que la mayoría de los estudiantes no poseen. Entre estos conocimientos está, una buena formación en geometría elemental, geometría tradicional y analítica del espacio, que complementa lo anterior, una buena formación en álgebra elemental, una buena formación en los conjuntos y sus operaciones, necesaria para comprender el concepto de límite. Teorema del binomio, para comprender las sumas de Riemann, sucesiones, series y leyes de formulación, igualmente para comprender Riemann. Conocimiento de un curso completo de geometría analítica, para comprender los conceptos básicos de funciones circulares, es decir, trigonométricas, coordenadas polares y otros conceptos geométricos que son clave para las integrales.
Dominio de las funciones exponenciales y logarítmicas. Muchos resultados en el cálculo de primitivas e integrales comportan logaritmos neperianos. Dominio de la trigonometría y de todas sus identidades, clave para la mayoría de las sustituciones trigonométricas. Dominio de las funciones hiperbólicas que establecen una relación entre la trigonometría y las funciones exponenciales y logarítmicas donde está implicado el número e. Por supuesto, sus identidades, que son similares pero no exactamente las mismas que las funciones circulares, es decir, trigonométricas. Las nociones sobre lógica y demostraciones por inducción no están de más. Tampoco está de más tener nociones por lo menos básicas sobre los números complejos. Y todavía no hemos hablado de las funciones con varias variables, de las áreas de los sólidos, de las integrales dobles y triples, de las ecuaciones diferenciales y otras nociones que suponen ciertos conocimientos de base del álgebra lineal, de la solución de sistemas, de las matrices, de los vectores y así sucesivamente. Digamos que estas últimas cosas se pueden ir complementando a medida que se avanza, pero todo lo anterior es imprescindible para no sufrir grandes dificultades a la hora de estudiar cálculo. Está claro que un estudiante de 11º grado no tiene ni la mitad de los conocimientos que he mencionado, excepto los que provienen de las mejores escuelas o que han compensado las lacunas estudiando por su cuenta, ya sea porque les gustan las matemáticas o porque tienen ganas de superarse y comprender lo que hacen. Yo mismo cuando empecé a estudiar cálculo por mi cuenta estaba un poco débil en el tema de la geometría analítica, un tema que tenía que dominar porque es esencial también para estudiar álgebra lineal y vectorial. Y tuve que estudiarlo aparte y al mismo tiempo que avanzaba y solo choqué con eso cuando llegó el tema de las coordenadas y ecuaciones polares. En resumida cuenta, el cálculo en sí no es difícil, pero requiere un montón de conocimientos previos que la mayoría de los estudiantes no tienen. Muchos de ellos solo quieren pasar la prueba y no están interesados en comprender lo que hacen. Aprenden unas fórmulas y las aplican mecánicamente. Y esto les va bien hasta chocar con la piedra de un ejercicio difícil en un examen universitario que sí requiere el conocimiento de lo que está detrás de la fórmula y no la simple aplicación de la magia tonta. Solo los a quien realmente les gustan las matemáticas porque están más naturalmente dotados por ellas o porque realmente tienen el interés de aprender logran superar estos obstáculos y lograr los mejores resultados. Podemos continuar con la respuesta de Sergio Hernández. La idea en sí es sencilla. Para poder responder a todo tipo de preguntas sobre algo que es variable, como el valor de f, x, al variar la x, solo necesitas la derivada y la integral de f, x, dos nuevas funciones que son relativamente sencillas de aproximar para un cierto x, pero imposible, en general, de obtener como una fórmula f, x. Esa es la cuestión. No existe un método para hallar la integral o la derivada de f, solo una pequeña colección de trucos aplicables a tipos de función muy sencillos y concretos. Pero si te diesen una función cualquiera extraída de un problema real, casi con toda seguridad no se sabe cómo obtener su integral, pero nunca estarás seguro y puede que algún truco retorcido comentado en un viejo artículo en ruso tenga la respuesta. La siguiente respuesta es de Alberto Castro. Porque te enseñan las reglas ya concebidas, pero no como nace todo, es como si te pongo una computadora y te enseño Excel, ¿realmente sabes cómo funciona una computadora porque ya sabes usar Excel? No, no sabes el principio básico de la propagación de electricidad en pulsos llamados bits, y la combinación de compuertas lógicas para crear un procesamiento complejo de señales, bits, que logren correr tu Excel. Pero por desgracia los maestros no son genios, solo transmiten las reglas que les enseñaron. Este es el final del video, espero que tengas más respuestas. Si encontraste la respuesta que estabas buscando, por favor deja un me gusta y suscríbete, nos ayudaría mucho. Amigos, ahora es el final de este video, recuerden dejar un comentario para decirnos si estas respuestas son más para ustedes. Hasta pronto.